La anatomía es la ciencia que estudia las estructuras de los cuerpos organizados. Etimológicamente, la palabra anatomía deriva del griego y significa volver a cortar. Ana, volver y, tomos, cortar, pues su método principal de estudio ha sido la disección. La historia de la anatomía se remonta a la prehistoria y al Oriente Antiguo. Los egipcios sabían embalsamar a los muertos, y los enfermos se exponían en público para que los transeúntes dieran sus remedios. Las primeras disecciones anatómicas fueron en cuerpos de animales. Estas fueron realizadas por los médicos griegos en los 400 años finales del liderazgo intelectual de la antigua Grecia, y los primeros 200 años de la dominación romana. En estos resultados influyeron las conquistas de Alejandro Magno, rey de Macedonia, fundador de Alejandría, donde estaría las famosas Escuela de Medicina y Biblioteca de Alejandría. La Escuela de Medicina en Alejandría comienza durante el reinado de la dinastía ptolemaica. Se comienzan a hacer disecciones públicas de cadáveres humanos, criminales y esclavos fallecidos. A partir de estos ejercicios aparecen los primeros estudios de la anatomía humana. El más famoso de los anatomistas de la época fue Herófilo de Calcedonia, un médico nacido en Bitinia, hoy Kadikoy, Turquía, formado en la escuela de Praxágoras. Plinio el Viejo llamó a Herófilo de Calcedonia el oráculo de la medicina, y Galeno de Pérgamo lo consideró el primer anatomista de la antigüedad. Se ha mencionado que Herófilo llegó a realizar más de 600 disecciones en cadáveres, sentando las bases de una anatomía más exacta. Estudió el cerebro, lo reconoció como centro del sistema nervioso, diferenció los nervios motores de los sensoriales, y describió con exactitud el ojo, el hígado, el páncreas, las glándulas salivares y los genitales. Fue el primero en conocer que las arterias contenían sangre y no aire. Escribió tratados de varios volúmenes, pero lamentablemente no se han conservado. Otro médico muy conocido en la época por su trabajo en la anatomía fue Erasístrato de Sidous, discípulo de Crisipo y Praxágoras de Cos. Fue médico de la escuela de Cnido, fue seleccionado para ser médico de cabecera de Seleuco I Nicato, rey de Siria. Basado en sus estudios consideraba que el organismo se hallaba constituido por partículas diminutas indivisibles. Mediante sus estudios logró precisar la estructura del corazón, diferenció los vasos de los nervios, estos últimos los distinguió en sensitivos y motores, describiendo el recorrido de los nervios sensoriales y motores al cerebro, así como el de las venas y arterias al corazón. Creía que los nervios transportaban humores nerviosos desde el cerebro, y que las arterias transmitían humores animales, producidos por el corazón a partir del aire, desde los pulmones. Escribió 2 obras de anatomía, de las cuales se conservan fragmentos. Un importante médico griego que vivió en el siglo IV a.C. fue Diocles de Queristo, quien viviera en Atenas, y se dedicó al estudio de la anatomía, la fisiología y la embriología. Escribió el primer libro de texto sistemático sobre anatomía animal. Plinio el Viejo aseguró que Diocles seguía en edad y fama a Hipócrates. Otro de los primeros anatomistas del siglo VI a.C. fue Alcmeón de Crotona, nacido en Crotona, o Magna Grecia, nombre dado por los romanos a las zonas costeras del sur de Italia. Fue un filósofo pitagórico dedicado a la medicina, médico de cabecera del rey Darío I. Comenzó los estudios de la anatomía comparada, que consiste en establecer las relaciones biológicas entre los hombres y los animales estudiados. Es considerado uno de los primeros en estudiar e investigar sobre la anatomía humana a través de la disección anatómica. Quinto Septimio Florente Tertuliano, conocido como Tertuliano,
Fue sacerdote y escritor. En sus escritos señaló que él realizó la vivisección sobre criminales y esclavos condenados a muerte, a los cuales hizo salir de la prisión por orden de los reyes. En sus escritos describió la disposición de los vasos del cerebro, el confluyente venoso posterior del cerebro, estudió la sincronía del pulso con los latidos del corazón, y afirmó que la inteligencia no se encuentra en este, sino en el cerebro. Estudió el encéfalo con disecciones en cadáveres y animales, describiendo las meninges, los plexos coroideos, el cuarto ventrículo, y la confluencia de los senos cerebrales. Su obra escrita desapareció con la destrucción de Alejandría. En tiempos del oscurantismo, la Iglesia Católica niega el conocimiento de la investigación, y se produce la ruptura de la medicina con la cirugía. En la Edad Media la cirugía queda en manos de los barberos, se comienza a considerar el cuerpo de los muertos sucio e impío, y había que abstenerse de tocarlo o mancharse con su sangre. En el año 1163 con el Papa Inocencio III, de nombre Lotario de Conti, se formuló el Edicto del Concilio de Tours, que prohibía la práctica quirúrgica de los clérigos. Algo similar ocurrió en Asia. En la antigua China, los conocimientos anatómicos se retrasaron hasta el siglo XVIII, porque las doctrinas del pensador chino Confucio prohibieron la profanación de cadáveres y los estudios anatómicos. En Salerno, a pocos kilómetros al sur de Nápoles, floreció en el siglo XI y XII una escuela médica laica. Se fundan las primeras universidades a comienzos del siglo XII, la Universidad de Bolonia en 1088, la de París en 1110, Oxford en 1167 y Montpellier en 1181. La medicina florecería en Europa en la etapa del Renacimiento en el siglo XV. Se establece una intensa conexión entre el arte y la morfología del cuerpo humano, comenzando la renovación de la anatomía, con una posición avanzada de cambio y renovación.